Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos al show de Davidito Loco, haciendo lo que es el proyecto del podcaster. ¿Qué voy a hacer hoy? Bueno, ya terminé el escrito de mi taller de podcast. Voy a dar dos, uno el 10 de agosto y otro el 11 de agosto. Después este taller lo voy a subir a un podcast premium, creo. Pero para mis oyentes que me bancaron todo este tiempo haciendo el show de Davidito Loco, lo voy a hacer ahora. Voy a agarrar las plantillas. No sé cuánto me va a llevar. Por ahí está porque va a haber la comida. No sé qué pidió mi esposa. Y ustedes me van a decir qué piensan de lo que voy diciendo. Va a ser muy, muy, muy amplia. Es la primera vez que me lo voy a repetir lo que voy a decir. Es la primera vez que voy a ver qué es lo que voy a decir. No sé si se entiende. Es crudo como lo crudo mismo. Estoy tirado en la cama con la Mac en mis piernas y ustedes van a escuchar en exclusiva, porque ustedes son mis oyentes fieles, esos que realmente me escuchan. Y me van a decir, me van a llenar de comentarios, no van a ver las imágenes de esto, pero bueno. Los talleres duran 1 hora, les quiero aclarar, duran 1 hora y tengo que tener unos 10 minutos de preguntas y respuestas. Yo técnico, mucho no soy, todo lo que es técnica, mucho no sé, hasta ahí, ¿no? Si se ponen yo lo que voy a hablar es por qué para mí el podcast es importante y por qué hay que hacerlo y por qué lo hago yo y por qué todo aquel que tenga un mensaje para transmitirlo tiene que hacer un podcast. Así que comencemos. Imagínense que este es un auditorio, aproximadamente son auditorios para 200 personas. En uno sé que va a estar casi repleto, eso es lo que me comentaron. En otro, no sé la cantidad, dicen que generalmente van entre 50 a 100 personas, que es el primero, pero me va a servir para entrar en calor. Y encima, yo estoy llegando el jueves 8 de la tarde. No, el jueves 8 me estoy yendo, el miércoles 8. Y hoy me mandaron un mail a mi asistente, le mandaron un mail pidiendo si yo no podía estar en un debate con gente de radio el 8. O sea, otra cosa más me querían poner. Y dijo, no, pero ya tiene los pasajes, el 8 no está. Entonces, y Melvin dio mi nombre, así que gracias Melvin por recomendarme. Bueno, hubo un problema con el que te iba a estar y me hubiera encantado estar. No sé cuánta gente va a escuchar este episodio, después de última lo borraremos. Pero como les dije, no va a estar preparado como realmente lo voy a preparar. Ustedes me van a decir, ¿va por ahí el camino o no va por ahí? Hasta inclusive por ahí resuma lo que voy a estar comunicando ahí. Miren, ya yo digo, hablaré 1 hora y ya veo que voy hablando 3 minutos de lo mismo. Yo creo que sí que puedo llegar a hablar 2 horas si me dejan un micrófono. Pero bueno. Público, gente, ustedes, yo, esto es íntimo entre ustedes y yo nada más. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Gracias por asistir a este taller. Hoy ustedes vinieron a un taller de podcasting. Se anotaron para este taller que se llama podcasting, ¿sí? Comunicación sin límites, como se llama el taller. Bueno, eso no lo voy a decir porque me voy a matar con... Ven lo que les dije, estoy por primera vez. Ustedes vinieron a un taller de podcast. Seguro que leyeron, algunos deben ser podcaster acá, algunos no deben ser podcaster, algunos por ahí saben lo que es un podcast, otros no tienen ni idea, alguna vez habrá escuchado un podcast y otra vez no, y algunos otros no habrán escuchado nada en podcast. Pero lo que sí es que lo importante es que están acá, y están acá porque creo yo que tienen ganas de transmitir un mensaje, tienen ganas de transmitir una idea, tienen ganas de contarle algo a alguien. Les voy a dar una mala noticia. Yo no voy a dar un taller de podcast, no voy a dar un taller de podcasting en sí. Y ahí cambio de plantilla y aparece, esperen que le pongo play a la Keynote, porque lo hablé todo en Keynote, con el fondo que usa Apple, obviamente. Entonces digo, yo no voy a hablar de podcasting. Y ahí se ve el podcasting con una barrida. Voy a hablar de comunicación sin límites. Y ahí tendría que sonar... Vamos y platillas y tirar para acá, para allá. Les voy a contar un poquito quién soy yo. Yo soy contador público. Siempre me gustó la comunicación. Cuando llegó el momento de estudiar, qué era lo que hacía, qué era lo que no hacía. En mi cabeza estuvo la idea de estudiar ciencias de la comunicación. Después me di cuenta que por ahí no era mucho lo mío. Así que seguí y me inscribí en la carrera de contador público en la Universidad de Buenos Aires, me recibí, pero en el medio siempre me tentó y hice cosas que
me iban por el lado social y por el lado de la comunicación y el arte. Estudié teatro con Norma Leandro, estas cosas no sé si las voy a contar todas, hice talleres y tuve un programa de radio que lo empecé a tener a partir de los 16 años en una radio de barrio donde, yo les voy a contar esto no lo voy a contar en público. Me acuerdo que se armó un lío bárbaro porque en público nos quisimos hacer en el programa, nos quisimos hacer, era los viernes a las 11 de la noche, teníamos una sección con un amigo, nos quisimos hacer los graciosos y dimos la receta de cómo cocinar un perro. Claro, tuvimos un montón de denuncias, una radio de barrio, un montón de denuncias, 20 personas, pero casi nos querían sacar del aire porque nosotros haciéndonos un chiste. Bueno, íbamos a enseñar clase de cocina, cómo cocinar un perro vivo. Claro, nos querían asesinar, imagínense, si yo ahora digo barbaridades con 16 años, diría un montón de barbaridades. Se puede imaginar lo que yo era eso, pero no existía. Pero ahora sí vuelvo a la charla. Y no existía el podcast. Si yo hubiera sabido que existía el podcast, hoy en mi país, en Buenos Aires, hay muchas radios, ¿sí? Hay muchas radios. Inclusive las radios de barrio abundan. Pero, ¿qué pasa? Surge lo que es la radio en internet, la radio online. Bueno, yo les vengo a hablar de algo de mucho mejor. Obviamente, de algo que es mucho más masivo y es una comunicación sin límite, como les dije recién. De este programa de radio siempre me quedó la inquietud, siempre me quedaron las ganas. Después hice un posgrado en producción de arte del espectáculo para seguir vinculado con el arte. Y una cosa a la otra me fue llevando a que me desarrolle en esta área de producir espectáculos. De por sí, hoy por sí lo hago. Pero ¿qué sucede? Me vuelvo fanático de una marca, me vuelvo fanático de Apple. Y empiezo a escuchar podcasts. Tanto que empiezo a escuchar podcasts que me dan ganas de poder contar las aplicaciones que probaba. Era todo un mundo nuevo. Era el año 2011, obviamente antes de la manzana rodeada. Le digo esto para chicanear a los chicos. Año 2011, escucho un podcast que a ustedes se los aclaro, fue Puro Mac, siempre lo conté. Me gustó y quise armar un podcast yo. Quería contar, yo uso esta aplicación para hacer esto, yo uso esta aplicación para usar aquello. Quería contarles a la gente, quería tener una charla. Y por este amor que tenía por la radio y quería transmitir un mensaje, quería transmitir una idea, se me ocurrió lo de hacer un podcast. Así como creé un blog con podcast, bairesmac.com. Al principio me costaba hacer un podcast, iba a ser uno mensual. Después a veces era dos veces por mes, o era cada 3 meses. Fue muy loco hasta que empecé a regularizarlo y nada. Poco a poco fui mejorando porque mi sonido al principio era malísimo, como sigue siendo hoy en día, porque hoy en día la verdad es malísimo. De ahí fue que le puse un latiguillo a mi podcast, que era el más desprolijo, porque realmente era desprolijo. Lo grababa en el auto, lo grababa en el baño, obviamente de manera correcta, no haciendo ninguna cosa rara. Lo grababa en un montón de lugares y como podía, con los auriculares del iPhone, con los auriculares que no eran del iPhone, con la boca tapada. Nunca supe hablar bien, nunca supe modular bien, por eso estudié teatro, pero así es como grabé Baires Mac. Muchas de estas cosas no se las estoy contando a ustedes porque me siento libre con ustedes. Así como grabé Baires Mac. Baires Mac me hizo que conociera a otra gente. Ahí cuando yo aprieto un clic aparece la imagen de Baires Mac. Baires Mac me hizo que conocí a otra gente, la cual me hice amigo y empecé a tener una comunicación, empezamos a conocernos. Entonces se nos ocurrió, de la fuerza, de la unión, crear una red de podcast. Y ahí fue como nació la Liga.fm y aparece el logo de la Liga.fm en difumado que va apareciendo del fondo. La Liga.fm nos trajo beneficios, nos trajo acuerdos, nos trajo quizás de repente una marca que no sabíamos que teníamos. Y fíjense, como de un podcast, por querer transmitir ideas, fui a una red de podcast. Y ahí, por hacer esta red de podcast, entendí que había una necesidad dentro de este mundo, dentro del mundo de transmitir valores, dentro del mundo donde uno quiere transmitir un mensaje, donde tiene un objetivo en común. Un mundo donde existen muchas radios y compiten entre ellas y a veces se pisan las sintonías. Es por eso que creé comunicarles.fm, mi otra red. Así es como llegué a crear todas estas cosas y hoy me encuentro produciendo Baires Mac. Obviamente no voy a nombrar el show de Davidcito Loco, porque este sí hay un podcast de prolijo, es este y no me digan que no, porque es un podcast de prolijo. Acá digo de todo, de insulto, hago cualquier cosa, hablo de San Paoli, no tiene nada que ver que nombre este podcast. Por eso, como les dije, es algo íntimo entre ustedes. Y llegué a comunicarles.fm. ¿Todo por qué? Por querer transmitir un mensaje
querer comunicar, querer generar una comunicación sin límites. Y ahí termino. Y vamos al punto número 1. La primera cosa que vamos a ver es 1. ¿Qué es un podcast? En la pantalla dice 1. ¿Qué es un podcast? Bueno, cuando digo yo hago un podcast, muchos me dicen, ¿y eso qué es? Me dicen mucho. ¿Qué es un podcast? Bueno, yo te podría decir que un podcast es un audio que está subido en la nube y vos lo podés escuchar cuando quieras. Pero si tengo que dar una descripción, bueno, el podcast es un archivo de audio digital al que se accede mediante una suscripción usando diferentes aplicaciones y o servicios. Es eso, es un archivo de audio digital. Ustedes van a decir, ¿hay podcast de video? Sí, hay podcast de video. Pero me gustaría no meterlo en la definición. Yo no la meto en la definición, porque para mí el podcast es audio. Para video tenemos YouTube o otros tantos lugares. Te lo podría resumir más. El podcast es la radio para la generación de Netflix y Spotify. Ustedes van a escuchar cuando yo hago clic que va pasando a aparecer otra cosa nueva. Es la radio para la generación de Netflix y Spotify. Y si querés que te lo resuma un poco más, el podcast es YouTube, pero en audio. El podcast es YouTube en audio. Ahora, ¿dónde puedo consumir un podcast? Bueno, un podcast lo puedo consumir en Spotify, en Apple Podcasts, el más popular de todos. Ya les voy a contar de estos servicios. iVoox, iHeartRadio, a través de una web, a través de un montón de lugares. Obviamente a todos estos lugares puedo acceder desde un navegador, desde una aplicación móvil, desde el auto, desde un altavoz inteligente. ¿Sí? Ok, eso es un podcast. Pero lo más importante que hoy estoy acá es punto número 2. ¿Por qué un podcast? ¿Por qué hacer un podcast? Hay muchas ventajas por qué hacer un podcast, pero lo primero es porque el podcasting es el fenómeno. Y ahí pongo como imagen un spinner. Después le sacaría una foto para que ustedes vean. Porque si hay algo que fue un fenómeno, fue un spinner, ¿no? Todavía está vigente, por ahí más, para el año pasado fue lo de spinner, pero se va a entender la idea. Es el fenómeno. Los spinners fueron un fenómeno, señores. ¿Quiénes se imaginaban que, bueno, hoy el podcast es esto? Es un fenómeno. Es lo que se viene. El podcast es fácil de hacer. ¿Y saben qué? Tiene un costo cero si ustedes quieren tener un costo cero. Si se quiere, se puede tener un costo cero. Simple, fácil y barato. ¿Por qué un podcast? Por la diversidad. Cuando las barreras de la comunicación se borran, cuando a la comunicación no le ponemos barreras, es una explosión de ideas. Una explosión de ideas. Es así. Sucedió con la imprenta. Con la imprenta se borraron las barreras de la comunicación. Sucedió con YouTube, sucedió con los libros, sucedió con la televisión y también está pasando con los podcasts. Hay diversidad, hay podcasts de lo que quieran. Hay un podcast de cómo pelar bananas. Bueno, estoy dando mejor ejemplo. Hay un podcast de cómo pelar manzanas. Hay podcast de manzanas si no quieren que sea tan específico. Pero hay diversidad de temas. Y eso es lo bueno que tiene el podcast. No hay barreras para comunicar y eso genera una explosión de ideas. Por eso es un fenómeno el podcasting. ¿Por qué un podcast? Por la liberación. El podcast te libera de algo que compiten muchos. ¿Qué es lo que compiten muchos? Los ojos. YouTube compite por tus ojos, Instagram compite por tus ojos, Facebook Video compite por tus ojos y otros tantos más. En cambio el podcasting libera tus ojos. ¿Por qué un podcast? Porque es cuando y donde quieras. Y pongo una imagen de un pie corriendo. Cuando estás en el supermercado, cuando estás en la cola del supermercado o en la fila para pagar en el supermercado, cuando estás en el auto, cuando estás en tu casa limpiando, cuando estás corriendo, entrenando, en varios lugares donde vos quieras y en el momento que quieras puedes escuchar un podcast y como te dije, del tema que vos quieras. Ya voy 14 minutos. Lo que hace el podcasting es que te da una mejor gestión del tiempo. Nosotros en el podcast podemos profundizar en temas que por ahí en la radio no podemos profundizar, o por ahí en el video de YouTube no podemos porque consume mucho de esos 5 minutos de video. Hoy, ¿qué pasa? 5 minutos de video de YouTube es largo. Capaz la persona no tiene
el tiempo para estar mirando una pantalla 5 minutos. En cambio, el podcast sí. Entonces, te da una mejor gestión del tiempo. Puedes hacerlo chico, largo, pero podés profundizar en el tema de la manera